con alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche. Estamos en la semana de la alergia alimentaria y pensar que una persona nace con alergia a algún alimento es como para pensar y reflexionar y tratar de encontrarle alguna solución. Vamos a hablar con Karina Andrea López. Ella es pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil. Aclararemos puntos y solucionaremos algunos, eso espero. Doctora, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por ser parte del interactivo. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? No, por favor. Se escucha bien, doctora. Si hay algún tipo de delay, lo vamos a solucionar con preguntas cortitas para que usted pueda explayarse. Semana de la alergia alimentaria y pensamos en los bebés que se tienen que alimentar con leche, doctora. ¿Cómo compatibilizamos esto? Bueno, en realidad la alergia, en general, uno tiene una tendencia, una predisposición genética para ser alérgico. Por eso, en realidad, lo de nacen o se desarrollan es un tema, ¿no es cierto? Porque si nacemos con una predisposición genética y no todos los niños ni los adultos van a ser alergias alimentarias. De todos modos, las alergias alimentarias son mucho más frecuentes en niños que en adultos. Y de ellas, la alergia a la proteína de leche de vaca es más frecuente. Es la más frecuente en nuestro país, por los hábitos, obviamente. Y bueno, un poco apuntamos a difundir un poco esta condición, digamos. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar más alertas los papás, las mamás? ¿Cómo sabemos que un bebé, por ejemplo, es alérgico a la proteína de la leche? Bueno, la sintomatología es variada, porque como hay varios mecanismos implicados, la sintomatología puede ir desde niños que tienen cólicos. Primero estamos hablando de niños de entre menores de 1 año, y diría yo menores de 6 meses probablemente. Son los que más manifiestan inicialmente estos síntomas. Con cólicos, con diarreas en realidad es deposiciones con moco y sangre, digamos, bastante importante, o sea, como roja, que se aparecen en el pañal, cólicos muy severos, que son, o sea, el niño no se calma, sabemos que los niños tienen cólicos, es normal eso, pero bueno, estos niños ya no se calman con nada, o puede aparecer vómitos, reflujo, lo que podría equivaler a un reflujo gastroesofágico. Por otro lado, hay otro espectro de chicos que tienen cuadros como erupciones cutáneas, o se hinchan los ojos, o esto ante la exposición inmediata de la leche, ¿no es cierto? Esto se da rápidamente. Los niños anteriores en general presentan síntomas más tardíos. Y la expresión máxima de esta enfermedad es la anafilaxia, que es una reacción grave, que es potencialmente mortal y que puede producirse en algunos niños con alergias alimentarias y en adultos también, por supuesto. ¿En qué consistiría eso, doctora, la anafilaxia? La anafilaxia es una reacción inmediata que ocurre en segundos y que se va pronunciando a medida que va transcurriendo luego de la ingesta, en segundos a minutos, de la ingesta de un alimento o un medicamento o una picadura de un insecto. Es una reacción verdaderamente grave donde lo que produce es baja la presión, entonces la persona se puede desmayar, hasta puede tener ronchas importantes y, digamos, hinchazón de los ojos, de la boca, de la lengua, y la expresión, digamos, más importante, que es el edema de glotis, que produce cuasi ahogamiento, interrupción de la respiración. Entonces, y que el tratamiento efectivo para esta condición es el uso precoz de la adrenalina intramuscular. Entonces, bueno, es importante que estos niños ya sean diagnosticados si es que la requieren, para que también los papás sean entrenados en el uso de esta medicación. Doctora, Por supuesto que una sola preguntita. Sí, perdón, disculpe. Por supuesto, me decía. No. El tratamiento es evitar el alimento, pero en el caso de que hubo alguna transgresión accidental o lo que sea, bueno,
y se produce este evento, los papás tienen que estar entrenados para poder utilizar el medicamento que se pone inyectable. Más que nada eso. Ajá. Doctora, simple pregunta, Fer, discúlpame. Cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche, ¿es lo mismo que decir intolerancia a la lactosa o es otro tema totalmente distinto? Perdón, se cortó toda la... Repito la pregunta entonces, doctora. Si hablamos de alergia a la proteína de la leche, ¿es lo mismo que decir intolerancia a la lactosa? No. Te agradezco la ¿No? pregunta para poder aclarar que son dos condiciones totalmente diferentes. La intolerancia a la lactosa es una incompatibilidad, en general la congénita es incompatible con la vida y realmente no es muy frecuente. Lo que uno puede ver digamos, en lo cotidiano es que la gente consume productos con menos lactosa, digamos, reducidos en lactosa, pero eso no son intolerancias congénitas. Bien, En este bien, caso, la perfecto. intolerancia está dada por la falta de metabolización de un azúcar, que es la lactosa. Falta la lactasa, falta una enzima. En el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, se genera una reacción adversa, un anticuerpo para esa proteína de la leche. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien. Doctora, yo le cedo algunos minutos también y que aproveche para, ya que estamos en la semana de la alergia alimentaria, para dar un mensaje a las mamás, a los papás sobre este tema, a su consejo, su experiencia, lo que nos pueda comentar. ¿Cuál es ese mensaje que nos puede dejar? Bueno, yo lo que voy a transmitir es que cuanto uno antes haga el diagnóstico, Sí. mejor va a ser la calidad de vida de ese niño, de esa familia, porque el exceso de diagnóstico o el sobrediagnóstico puede llegar a conducir a dietas restrictivas totalmente innecesarias, pero el subdiagnóstico puede dar a reacciones completamente prevenibles como la anafilaxia que hablábamos recién. Claro. Entonces es importante que si ese niño tiene cólicos, tiene caca con moco sangre o vomita mucho o le aparecen erupciones en el cuerpo, consulte a su pediatra, porque el pediatra es digamos, es el profesional que lo va a recibir y que ahí va a arbitrar, digamos, hacia dónde tiene que ir y cuáles van a ser los primeros pasos a seguir, que en general se trata de una, digamos, si la mamá está, obviamente, siempre sostener la lactancia materna. Nosotros aconsejamos los pediatras siempre el rol de la lactancia materna los primeros 6 meses y continuarla los 2 primeros años. Y además, si ese niño, digamos, está con lactancia materna y puede presentar síntomas de alergia a la proteína de leche de vaca, continuarla y en algunos casos la mamá va a requerir hacer una dieta de exclusión. No es para todos los niños, eso lo va a definir el especialista, pero en general se le excluye a la mamá que está dando de mamar esa leche hasta la confirmación del diagnóstico. Algunas tienen que continuar con esa dieta y otras no es necesario, ya sea porque se confirmó o porque el niño no le hace nada que la mamá lo consuma. En el caso de los niños que lamentablemente no pueden estar con lactancia materna, que es el alimento ideal, Claro. hay fórmulas especiales que se las indica el médico especialista, tanto el gastroenterólogo como el alergólogo, o a veces el pediatra también puede iniciar esa fórmula, que justamente son fórmulas a base de hidrolizados extensos, y que no tienen nada que ver la lactosa acá. Lo digo porque a veces enseguida les dan una fórmula sin lactosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que digo es sostener la lactancia materna, tratar de que los partos en lo posible sean, en lo posible por parto natural, porque se cree que los partos por cesáreas modifican el microbioma de los niños y no solamente predisponen más a las alergias alimentarias, ese cambio, sino también a otras patologías como por ejemplo autoinmunes como diabetes y enfermedad celíaca. Entonces, lo que más podamos hacer, lactancia materna exclusiva primeros 6 meses
partos naturales, partos eutóxicos, de ser posible, evitar el uso de antibióticos y antiácidos los primeros meses de vida. Eso va a favorecer un entorno biológico adecuado para que ese niño sea capaz de tolerar un alimento que es tolerado por la mayoría de las personas. Doctora, desde ya que le agradecemos Buenísimo. muchísimo los minutos que se tomó con nosotros. Esta entrevista, esta charla va a quedar alojada en nuestras redes, va a quedar como la porcioncita, ¿no? Para todo aquella mamá, aquel papá que tenga esa preocupación y quiera que su niño lleve la vida lo más normal posible. Hay soluciones y hay formas de contrarrestar esta alergia a la proteína de la leche, que a muchos los puede asustar. Doctora Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia un saludo grande y no tener miedo, sino consultar precozmente. Ahí está. Eso sí. Ahí está. Esa es la frase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta la próxima. La doctora Karina López, pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil. Atento a los síntomas y atento a las